Buenas tardes. Hoy vamos a ver el reportaje que le hace Bernardini a Aldo Neri. Aldo Neri es médico y se desempeñó como ministro de Salud entre diciembre de 1983 y abril de 1986, durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Tenía 83 años al momento de nuestro diálogo. Vamos a empezar cómo empieza este diálogo. Dice así: esa es la diferencia que uno siente como experiencia personal y como experiencia colectiva. En ciertas circunstancias de la vida, la gente va a estar sobrecargada de problemas que la tecnología médica, en la medida en que avance, podrá compensar, pero no tendrá una buena calidad de vida. Sobrevivirá únicamente. No es lo mismo sobrevivir que poder tener realmente una vida más o menos plena hasta edades avanzadas. Para empezar entonces, la idea mía con esta persona es: ¿cuál es la distinción entre sobrevivir y tener una vida plena? A ver, Estela. Yo diría que este señor médico hablaba de que se sobrevive, pero el cerebro no está bien del todo. Entonces ahí se sobreviviría. En cambio, cuando se tiene una vida plena, tiene todas las facultades mentales normales y bueno, y el cuerpo así bien, puede estar paralítico, puede no ver bien, pero sí puede vivir bien, igual. Sí, perfecto, perfecto. O sea, en lo que nos dice Estela tiene mucha razón. Pareciera sí una cuestión de sobrevivir. Alguien que sobrevive no es precisamente las personas que están en el curso, porque en términos generales, acá hay un proyecto que es estar en los cursos, por ejemplo, como tantísimos otros o tantos que pueden llegar a tener ustedes. Entonces yo entiendo sobrevivir como un vegetar, un estar en el mundo sin ningún tipo de deseo, de proyecto, de ganas de... Y él habla de una ventaja en cuanto a la tecnología médica, es decir, que el vivir más no garantiza tener una vida plena. Es decir, nos pueden sostener lo que es lo orgánico desde más años que hace unos años atrás, porque evidentemente la medicina avanza, pero esto no garantiza una vida plena. Yo entendí este párrafo y me pareció muy interesante, ¿no? Como dice alguna canción, es muy distinto sobrevivir a honrar la vida, que honrar la vida sería nuestra vida plena. Acá me animo a introducir a todos en cuanto a que tenemos intereses, tenemos deseos y tenemos puestos algunos objetivos, no como cuando éramos jóvenes, porque por otro lado es una realidad totalmente distinta. Pero bueno, esto también, lo que les estoy diciendo, lo podemos conectar a ver si alguno lo asocia con una parte que él habla de los proyectos de los jóvenes y de los proyectos de los grandes, a ver, o de las personas como nosotros, no sé si se acuerdan. A ver, Mario. Sí, exactamente, que si bien no podemos encarar, digamos, proyectos de jóvenes, porque la tarea esa que
hemos cumplido, digamos, fue reemplazada ya por los jóvenes y estamos Perfecto. jubilados, ¿cierto? Pero bueno, sí podemos tener nuestros propios proyectos afín a la edad en que vivimos, ¿no? Perfecto. ¿Y qué les parece esto? Dejar lugar a los jóvenes, tal cual, es a lo que apuntaba Mario, gracias, es eso. A ver, Yo esto de calculo que, dejarle lugar a las generaciones futuras. pero me parece que él obligadamente dejó. Ajá. Porque le hubiese gustado estar o que alguien lo llamara en el Senado para seguir, por lo menos para ser asesor o algo así por el estilo. Por eso que a esta edad, o sea que en el fondo él quería seguir. Bueno, acá vamos a hacer una distinción. Yo les hacía una pregunta más general de todos nosotros que hemos dejado lugares para los jóvenes, ¿sí? Un poco esta cuestión que después vamos, Martín también intentaba contestar, después vamos, Martín. No considero, Estela, que él esté en el punto de querer algunos lugares. Me parece que lo que Pero quiere... no por dinero ni por Exacto, exacto, ni cargos, no quiere cargos, no quiere... No. Él Entonces, quería como ayuda, como algo que sentía prestigio a hacer eso. Mucho prestigio me sentía eso. parece que se siente, acá también hay una frase que se siente muy importante, que es una frase que da Alport, que dice que uno lo que hace bien es lo que le gusta hacer en la vida. Este es el mismo autor que hemos trabajado muchas veces en el tema de personalidad. O sea, Alport dice que uno en realidad hace bien lo que le gusta hacer, y él lo dice exactamente igual, lo dice Neri, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esto? Si a uno algo le gusta, lo hará hasta el final de sus días de alguna manera, cambiando objetivos. Me parece que él está corrido de cargos, corrido de puestos, y lo que le gustaría son estos grupos de reflexión, donde en realidad en la fantasía de uno, cuando se fue de algunos lugares, también estaba esto de no me llamarán alguna vez para volver a dar una clase o para sintetizar una materia que di 30 años en algo, ¿no es cierto? O quedar relacionado con la institución que uno trabajaba en algún aporte que uno hubiera podido dar, ¿no? Me parece que esa es la idea que él nos deja, que le hubiera o le gustaría formar vieron, equipos de reflexión, dice Planeamiento de Futuro. Él se sabe con algunas ideas médicas, sociales, políticas, interesantes, donde integraría todo. Y bueno, me parece que va por ahí. A ver, Martín, que te había dejado sin la respuesta de qué parecía, qué les parecía a ustedes esto de irle dejando los lugares a los jóvenes en términos generales. Sí, pero yo me quedé más enganchado con lo último porque me parece que es central en la vida de él y en la vida de todos, porque es la búsqueda y el encuentro de la vocación. Ese es el tema central. El Bien, tema bueno. central es las cosas que me gustan son las cosas que tengo que trabajar en ellas, porque voy a trabajar con placer. Bien, bien, bien. Digamos, se juntan todos los conceptos, porque él lo aclara. Fue un estudiante crónico, no por malo, sino porque no daba materias. Es decir, no encontraba el camino. Sabía que, bueno, el vínculo con las personas, la terapéutica, en fin,
lo sanitario, de a poco se fue dando cuenta que era su tema. Pero me parece a mí que es un tema gordo, diría yo, en términos sociológicos, sin saber nada de esto, pero es cuántos jóvenes ve uno que no encontraron su vocación, con la urgencia de salir del secundario y empezar una carrera, empiezan nada, cualquier cosa, no lo tienen claro. En el mundo, muchos jóvenes se toman un año sabático, justamente para eso, para Perfecto. desencillar hasta que aclare. Es que en realidad lo que dice Martín en cuanto, bueno, vamos a General y después vamos a Neri, que él también habla de un grupo de jóvenes que ni trabaja ni estudia. En realidad, si nosotros nos ponemos a pensar, hace muchos años, mucho tiempo, donde, hola Mirta, donde la adolescencia, en realidad este secundario, que es un trampolín para la universidad, a los 17 años por ahí que el chico decida qué es lo que va a seguir en su vida, así como carrera, sabiendo que, bueno, después viene lo laboral relacionado con la carrera y lo laboral, la parte de nuestra vida que ocupa es impresionante. Y bueno, y a los 17 años realmente, si uno lo piensa evolutivamente, no está muy capacitado, no lo estuvo medio, yo les diría que nunca. Sí, capaz que en otras épocas anteriores, pero en esta época donde la adolescencia se ha extendido de una manera extraordinaria, realmente 17 años tenemos los chicos nini, porque sinceramente es muy complicado. Si nos vamos a Neri, realmente él no lo tenía claro. Sí, sí, Martín. Me parece a mí que a esto se suma el descrédito social de los oficios. Sí. Ser carpintero, ser mecánico, en ciertos ambientes de mi hijo el doctor de antes, pero Claro. que todavía está, no es una carrera muy digna. Obviamente es un error infinito, porque da calidad de vida, en fin. Si a uno le gusta, ese es el camino, no hay ninguna duda. Pero el desprestigio social, o por lo menos no sé si desprestigio, pero no prestigio, es decir, está en un escalón inferior un oficio que una profesión, también contribuye a eso. Entonces, Sin duda. el camino se cierra. Ustedes saben que yo estoy muy relacionada con la Universidad Tecnológica por mi esposo, así que este planteo de la destrucción de los colegios que preparaban a los chicos para oficios, en donde, bueno, se retomó, les diría, no tengo bien, pero hace unos 10 años atrás empezó una preocupación grande con esta cuestión, porque hubo destrucción de esto y el chico no tenía, o sea, no tenía la posibilidad de aprender el oficio. Y bueno, esta carencia se nota y la Universidad Tecnológica los recibía a los 17, 18 años con una carencia de esta parte que generaciones anteriores tenían las escuelas técnicas precisamente. Y bueno, esto es un tema muy preocupante que aún están organizando, el tema de los oficios, aún se está organizando. Así que sí, esto hablando de políticas y hablando de la destrucción paulatina de alguna cuestión educativa que se hacía bien, por decirlo de alguna forma, y que luego, por lo que dice Martín también, era muy prestigioso ser médico y no tanto ser técnico electromecánico. O sea, no, realmente la cuestión
y salían, pero salían con un conocimiento a los 18 años de edad. Las escuelas técnicas duraban 6 años, muy bueno, que servía para trabajar, en la época desde que mi esposo se recibió en una escuela técnica. En esa época esto era, pero no se alcanzó a valorar en el futuro, digamos, y se destruyó, ¿no? Por H o por B, por distintos... Sí, Martín. Y yo veo que hay una vuelta ahora, por ejemplo, Claro. a que las carreras tradicionales son extremadamente largas y rígidas, Claro. y no cambian. Conozco casos de muchachos, alguna vez me parece que lo hablamos en estas clases, que a partir del secundario se metieron en un trabajo técnico, por ejemplo, fibra óptica, y saben un montón 5 años después. De modo que a los ingenieros, que se supone que deberían saber porque estudiaron para eso, ellos le ganan porque ya tienen un trabajo, ya saben soldar, ya saben esto, hacer las conexiones, diagramar un plantel exterior que se llama. Quiero decir, la realidad pasó por encima de la universidad. Ahora se valora al que sabe. Si tiene chapa, si tiene títulos, si, bueno, en fin, ayuda, indudablemente. Seguro, Pero seguro. tareas específicas, nada que ver. El otro gana el que es egresado de una escuela técnica. Claro. Y ya está. Claro, perfecto. Perfecto. Y bueno, y el conocimiento y la cuestión de poder preparar a chicos en este momento para un futuro, donde también cuando se reciban y cuando obtengan los títulos, que en realidad son valiosos, por supuesto, van a cambiar los trabajos. Así que hay que ver muy bien esta proyección a futuro, hay que pensar 10, 15 años para adelante, que esa también es una, desde lo personal, desde lo poco que entiendo, es uno de los errores fundamentales, ¿no? Pensar en el hoy, pensar en la carrera hoy, como decía Martín, extremadamente largas. Hoy los chicos tienden a estudios más cortos, o sea, no de 6 u 8 años, que la carrera de 6 años se hace siempre más larga. Y entonces también es todo esto, ¿no? Los chicos eligen cuestiones más cortas ahora, más inmediatas. Es decir, no Y podemos... además la Sí, rigidez. Es decir, enseñan profundamente, pero siempre lo mismo. claro, Digamos, hay una desconexión infinita entre lo que el mercado manda, y el mercado es el que da trabajo, claro, y lo que los chicos estudian. Entonces los chicos lo perciben, se recibe y bueno, tiene unos 2, 3 años hasta que, en fin, más o menos se la puede rebuscar, porque la realidad del trabajo es otra cosa, no tiene nada que ver con la universidad. Se claro, destaca sí en lo teórico, claro, claramente. claro. Bien, Y nadie va yo a sacar el mérito, he pero en el escuchado... trabajo lo pasan por encima los que no estudiaron, pero saben, tienen práctica de haber hecho. Claro, claro, es esto de la práctica y es esto de, por supuesto, la teoría es importante, pero siempre, siempre he escuchado a mi esposo decir esto, ¿no? Que ingresaban a la Universidad Tecnológica, supónganse, un chico que nunca había visto un torno, a diferencia de otro que había torneado piezas y demás. Claro, evidentemente uno tiene todo en la teoría, que es muy, a ver, no tenemos que descartarla, pero bueno, esto de la teoría sin práctica y de la práctica sin teoría, es decir, también al que tiene la práctica le viene muy bien lo teórico, pero es un comienzo completamente distinto de una carrera, habiendo tenido esta cuestión de un trabajo previo en esto, de haber visto un motor. Es decir, muy diferente el chico que el papá era un mecánico
y bueno, estaba en un taller y veía esto permanentemente, y a otro que entraba a estudiar ingeniería mecánica y nunca había visto un motor. A ver, y que evidentemente así se dividen los alumnos que entran a las distintas carreras. Entonces, sí, bueno, creo que esto es un problema de destrucción de alguna cuestión de oficios, ¿no? Y de poder ir recuperando esta parte muy valiosa para todo el mundo. Ahora, la desorientación del joven existió siempre, y si nosotros nos ponemos a pensar que tiene que elegir carrera, y antes elegía también por ahí pareja o matrimonio ya a esa edad también, y bueno, son dos decisiones como muy importantes en un momento donde no tiene las posibilidades, digamos, de tomar esas decisiones, no tiene demasiados fundamentos como para. Eso ha pasado toda la vida. Neri divide la vida en tres. Dice: la preocupación por el hombre cuando se dedica a la medicina, la preocupación por lo social cuando se dedica a la salud pública, y hay una tercer parte que le integra lo social y el hombre, digamos, individual, que es lo político-social, ¿no es cierto? Y acá también lo vemos evolutivamente, está con lo que estamos diciendo, ¿sí? Porque él en medicina no estaba del todo claro que le gustara la medicina. Por eso es que no hace especialización. ¿Qué le gustaba además? Pero era parte, todo lo humanístico le gustaba a él. Todo lo humanístico. Bien, por eso de la psicoterapia y la psiquiatría. La psiquiatría, pues, justamente. Sí, además de escribir. Ahí está. Y escribir la literatura también le gustaba, sí. Ahí está. Sí. Bueno, esto es algo que quizás en esa época... Hola Marta, ahora te vemos. Sí. Precisé ayuda. Bueno, lo importante es que la lograste y acá estamos, ya sabíamos que estabas, pero no te veíamos. Está bien, Marta, está bien. Bueno, volvemos a donde estábamos. Ayúdenme, que me fui a saludar a Marta y me olvidé. ¿Dónde estamos bien hoy? Nos olvidamos. Nos en la parte en su gusto por la literatura. Ahí está, ahí está. Es decir, que bueno, yo les decía que de alguna manera en la época de Neri era mucha más la definición que tenía que tener un chico a esa edad que lo que ocurre ahora. En realidad ahora se respeta bastante esta desubicación, no sé si desubicación, este momento evolutivo, y a los 17 uno sabe que el chico está como buscándose todavía, y hay algo que se ha presentado todo este último tiempo, que es que también los chicos tienen como varios intereses. Quizás si Neri hubiera nacido hace 10 años, capaz que hace 10 años, les quiero decir atrás, hubiera tenido 17 años quizás, y bueno, hubiera hecho algo de escritura, algo de literatura, y hubiera hecho algo de medicina, y si hubiera podido o hubiera conciliado más las dos cosas, ¿no? Porque cuando le preguntan de qué se arrepiente, él dice de no escribir más, ¿no? De no haber escrito más. Así que evidentemente esto de escribir era fundamental.
se ha casado muy joven. ¿Qué les quedó de esto? A ver, con su primer mujer. A ver, Exacto. Estela. Se recibió de médico, se casó y se fue a la Patagonia. Ahí, Bien, bien. sí, en Neuquén. Y estaba en el medio del campo, no era nada. Y cuando vio la situación que era tan diferente, también se asustó un poco porque es muy diferente la situación de la gente que estaba viviendo ahí. Eran gente que vivía lejos uno de otro, los vecinos estaban muy dispersos y estaban formados por mapuches y por mestizos, ¿no? Y necesitaban la sanidad de esa gente. Esa gente no tenía dónde ir, o qué médico lo podía atender, porque no había nadie. Y fue este señor, bueno, empezó a estudiar la situación y quiso crear la salud pública. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué les parece esta experiencia de cualquier médico? Bueno, yo les diría que lo podemos pasar a cualquier profesión, pero bueno, en la medicina, en este contacto con el otro, ¿qué les parece esta experiencia de ser médico de mapuches? Vamos a poner así. ¿No? En términos generales. ¿Qué les parece? No, les sirvió de experiencia porque era médico rural. Exacto, exacto. Un Tiene todólogo, que dice por ahí, ¿no? eso, un tono. Sí, Claro, debía ser una persona todo, que se encargaba de todo, me lo hago, de todo. de cualquier tipo de salud. Pero se imaginan la experiencia, yo ahí me puse a pensar de la riqueza de un médico que se va a hacer una experiencia de este tipo, a diferencia de uno que se queda en Buenos Aires cuando se recibe y demás. ¿Qué les parece esto? No, pero es una experiencia más grande, la tiene justamente cuando van tan lejos, que no tienen nada y tienen que solucionar los problemas, y van a las casas, además van a las casas, y a veces les queda para ir a un lado a otro, a veces 150 kilómetros, o 50 kilómetros, o 150 kilómetros, para conseguir a otro médico, a otro compañero. Ahí está muy bien. A ver, Mario, o Raquel, no sé, pues sí. Eso está muy bien relatado y uno lo vive en Recuerdos de un médico rural del doctor Favaloro. Ah, mira, Él lo mira. relata perfectamente. Los caminos, la lluvia, todos los pormenores cuenta en ese libro y uno lo vive, la experiencia de un médico que después llegó a ser un autor de algo que nos salvó la vida a muchos, ¿no? Perfecto, perfecto. Él Bueno, la cuenta muy bien. mira, La mira, no soledad, lo leí, pero claro, ¿qué más te acordás? La soledad, ¿qué eh, más? él fue por 3 meses y se quedó 12 años. Claro, claro. Y que Debe, hizo también de todo. Y él cuenta, o sea, de curar un chico fracturado, por ejemplo, a una parturienta, a hacer leguas por un señor que tenía un ataque cardíaco. O sea, uno ahí vive la experiencia de alguien de venir de La Plata o de Buenos Aires a claro, irse a un claro. lugar alejado totalmente. Claro que en un párrafo uno nota que no podía ni hacer una consulta a otro colega porque estaba a 60 kilómetros el otro colega, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ser una riqueza de experiencia y de vivencia que evidentemente te transforma, y a este hombre lo ha transformado, porque se nota eso. Sí, Martín, ¿qué querías decir? Lo ayuda también su experiencia cuando trabajaba en guardias. Claro, Guardias. Eso es lo que lo posibilita hacer un trabajo más o menos digno como todólogo. Pero a mí bien, lo que me llamó más la atención es que
atento a que va a después ser un sanitarista, justamente el ver los escenarios absolutamente diferentes entre un mapuche, entre un indio, con todo en contra, y de una ciudad, caramba, a poco que lo reflexione, su mirada va a ser mucho más consistente, porque, en fin, digamos, ve realidades tan diferentes que necesariamente lo van a enriquecer. Su mirada va a estar mucho más cerca de la realidad que alguien que fue urbano, digamos. Perfecto, perfecto. Conociendo una realidad tan distinta, habiendo vivido, y nos da a entender también que tiene mucho apoyo de su primer mujer acá, ¿sí? Que por eso también han decidido no tener hijos, porque parecía que era incompatible con el trabajo. ¿Está? ¿Eh? Entonces me parece que también el apoyo acá de la pareja tiene que haber sido fundamental para que él desarrollara estos años de esta forma, ¿no? Y se arraigara de esta forma y lo condicionara, entre comillitas, para el futuro, porque él empieza a pensar en una salud pública ya a partir de ahí, ¿no? Y parece que es el director de la escuela y demás, y digamos, después cuando puede hacer los cursos y, bueno, para mí es el germen de todo eso, esta vivencia que tiene con los mapuches, ¿sí? ¿Puedo? Sí, sí, dale Martín, sí. Hay un tema que pasamos de largo, al menos en lo cronológico, y es cuando él habla de los lugares de reflexión para la gente mayor, los think tank, es decir, Sí. porque a mí me parece espectacular y bueno, será porque yo los estoy buscando, porque Bueno, uno se da cuenta. pero él los relaciona con esto que decíamos antes, no lo pasamos de largo, no lo nombré en inglés, pero son estos grupos de reflexión que yo les decía, porque él lo pone en relación a los trabajos, Martín, pero está fenómeno. Sí, sí, la asociación en realidad lo refería, porque habla bastante del proyecto de país. Claro. Porque, claro, la sensación es, viene un nuevo gobierno y pone a los amigos en los puestos. No importa si saben o no. Como leí hace poco en un diario, el primer acto de corrupción es aceptar un puesto para el cual uno no está capacitado. Tal cual. Digamos, le devuelve un favor político o lo que sea. Pero la cuestión es que va a ser ineficiente. Puede que sea honesto, pero va a ser ineficiente, no sabe de lo que tiene que decidir. Y eso tiene que ver con la falta de lugares de reflexión, es decir, digamos, el proyecto en común de país. Eso es como que de eso no hablamos, es decir, no de mañana, tal vez dentro de 10 años, bueno, pero hablemoslo ahora, que los que saben nos digan, nos enseñen, así lo podemos difundir, en fin. Me parece que ese es un tema central, es decir, ahí no hay grietas, ahí hay formas de mirarlo entre adultos que quieren ser partícipes, aunque sea en la construcción de valores, digamos. Perfecto, yo creo que este es un deseo de Martín y es un deseo de todos los que más o menos pensamos la realidad, ¿no? Sinceramente, que él por allí en una parte dice, ¿es por lo que viví lo que yo sé hasta ahora o es porque soy viejo? Vieron que en una parte él plantea esta disociación que para mí no es tal. Es decir, para mí pasa el ser viejo con saber ciertas cosas. O sea, me parece que no lo podemos separar. Bueno, esa es mi opinión al respecto.
Pero está, creo que en la otra persona que trabajamos pasó igual. Está este concepto de Martín de lo que tendríamos que hacer con la realidad que vivimos, que en realidad uno ve que la política es una pelea de un bando contra el otro, es poner las ideas en contra, si uno va para acá, el otro va para el otro lado, el que sube destruye lo anterior y empieza de nuevo. Entonces, poner pilares en nuestra sociedad, yo lo hablo también desde un lugar donde no lo estoy haciendo ni estoy teniendo la posibilidad. Él lo habló como idealmente, pero poner justicia, educación y salud, supónganse, como ejes fundamentales y ponernos a pensar, como dice Martín, no para hoy, ponernos a pensar para dentro de 10 o 15 años, puntos en común o no. A ver, escucharnos todos y poder tener un proyecto donde cada uno aportando lo suyo. Yo siempre pienso en la riqueza de las distintas ideas. Por más que yo no las comparta, por ahí el otro en lo que está diciendo o en lo que está pensando o en lo que está proyectando, uno se queda por ahí, le queda picando la pelota de decir, uy, mira lo que dijo, o mira cómo ve esta problemática. Es decir, acá, bueno, hoy somos poquitos, pero acá tenemos 8 visiones diferentes de Neri. Es decir, cada uno lo leyó y cada uno lo procesó y lo entendió y le gustó o no le gustó desde distintos lugares. ¿Está? Bueno, ¿cómo puede ser que gente, por ejemplo, como Neri, no sea convocado a lo que él quería, estos grupos de reflexión, que es lo que nos falta? O sea, me parece que es lo que nos falta, ¿no? Como dice Martín, es la búsqueda que uno también lo piensa, ¿dónde podríamos canalizar esto que sabemos, ¿cómo es el dicho? Que el diablo sabe más por diablo que por viejo, que por sabio, que por... Bueno, no me sale el refrán, pero es esto. Yo creo que no importa si sabemos más por la edad o por lo que hemos vivido. Yo creo que sabemos, la gente de nuestra edad sabe, entonces, ¿para qué ponernos en divisiones, en cuestiones, en grupos aislados, separados? También viendo que hay una sinergia cuando la gente puede llegar a entender al otro, a comprender al otro y a decir por ahí, bueno, mira, yo no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo vos, pero bueno, a ver, vamos a apuntar a algo intermedio o vamos a ver qué es lo que... Pero vieron que son posturas radicales donde nadie quiere cambiar un ápice de su pensar, de su decir, de su discurso. Es como una apariencia para mí, ¿no? Sí, Martín, adelante. Me parece a mí que la gente mayor, nosotros, bueno, por ahí no yo, pero muchos pueden aportar conocimientos, pero hay otra cosa que contribuye, y es que no quieren ser candidatos. Él lo dice. Sí. Atento a la edad. Porque el problema en Argentina es que todos quieren ser presidentes o intendentes o delegados o primer concejal. Los egos ganan todo. En el caso de la gente mayor, no, porque ya está. Lo que hizo. Lo que puede aportar son formas de mirar la realidad, digamos, naturalmente con más experiencia. Pero como no son candidatos, no son competencia. Es decir, pueden aportar algo que los otros no. Los más jóvenes quieren ser ellos. Los Claro. egos ganan. Es cierto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Y lo que yo les decía,
Él habla de un escepticismo de la sociedad argentina, y a mí me parece que tiene muchísima razón, ¿no? Que también dice, no sabe si es por la edad o por datos objetivos. A mí me parece que no es por la edad. Creo que vivimos en una sociedad escéptica, ¿no? Ahí también hace una diferencia entre prestigio y poder. ¿Qué les parece esa? El prestigio da poder, decía. Ah, bien, sí, está bien. ¿Qué significa esto? Yo me había quedado otra idea, Martín, pero tenés razón. Sí, 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 el prestigio da poder. A ver, con respecto a él, ¿no? O sea, acá estaba hablando de él. A ver, ¿se lo acuerdan a Neri ustedes? O sea, Neri fue una persona como nombrada, como... Sí, estaba en Ministerio de Salud, sí La podemos poner como prestigiosa. sí. Le dio poder su forma de ser. A ver, Ah, Yo Mario, no sé si... gracias. no sé. Si estamos bien en el tema, ¿no? Pero me quedó picando, recuerdo toda aquella época y ahora leyendo esto, toda la carrera sanitarista de Neri, toda la trayectoria en Río Negro, llega a ser, quizás no lo mencionamos, pero también ministro de Salud en Río Negro, claro, Neri. Hace el curso de sanitarismo, tiene una inserción muy fuerte. Y después, en la época militar, digamos, traba relación con Alfonsín. Alfonsín como que lo incorpora al radicalismo y a su equipo. Viene posterior entonces cuando va Alfonsín, él ocupa la Secretaría de Salud y que es una Secretaría de Salud muy fuerte, lo mismo dice estaba incorporada a la Secretaría de Salud, Bienestar Social, que incluso ahora debe ser un ministerio separado, y antes, con el peronismo, por ejemplo, era un ministerio independiente de salud, era el ministerio de los Parreras. O sea, como que toman un superministerio. bien, Era una persona importante en el gobierno de Alfonsín y venía de una trayectoria en Río Negro. En un momento dado, Alfonsín empieza a pensar la capital en la zona de Viedma. Y yo me preguntaba, desconociendo en aquella época, ¿cuánto tendría que ver Neri en este? y parece que mucho, ¿no? Da esa impresión, ¿no? Que Y hubiera da tenido esa mucho que ver. impresión porque también es la descentralización, es esto de, a ver, me parece a mí, también es inferencia, Mario, el haber estado en Río Negro y con los mapuches, ya vemos una persona que se descentra de todo una... A ver, hay gente, hay médicos que no les digas de salir de Buenos Aires, porque desde que no pueden hacer un curso, entonces acá estamos viendo también una posibilidad de, me parece, esto que se fuera a la capital, que a mí me pareció en aquella época, me pareció una cosa como absurda, pero en realidad lo que indica es, a mí me da la impresión de que indica una descentralización de algo muy poderoso, y esto de que Dios está en todas partes pero atiende en Buenos Aires es una realidad que me parece que hubiera podido tener un flujo. Ignoro las consecuencias de esto, pero lo que me gusta de esto, esta idea leída hoy,
es el hecho de no estar centrados en Buenos Aires, donde evidentemente aquí hay mayoría de todo y mayoría de problemática también, y es como que el resto, no es que no existimos, pero bueno, estamos desdibujados, ¿no es cierto? Entonces quizás el cambiar hubiera sido una medida interesantísima de descentralización y de poder, también yo creo que cuando uno sale de la escena principal también, esto me parece que yo cuando lo leía pensaba en esto, ¿no? El hecho de, ustedes si escuchan a personas que no han viajado nunca, por ejemplo, las defensas que hacen de su sitio, que está todo bien, ¿no? Uno tiene una identidad y tiene un sitio que respeta, que quiere, que está hecho en un determinado lugar. Pero yo he visto algunas defensas de lugares comparando con otros lugares del mundo y diciendo, bueno, ahí tal cosa o ahí tal otra. Y yo digo, a esta persona le falta la mirada de irse de su país y ver el país de afuera. Esta óptica también es diferente, es decir, el hecho de viajar, aparte de todo lo que uno aprende, es que permite una óptica diferente de país, del país de uno. Está por el solo hecho de mirarlo un tiempo desde afuera. Entonces uno lo vivencia desde el lugar diferente. Bueno, algo así lo noto con la experiencia de Neri, ¿no? O con lo que le hubiera gustado a él poder participar. Me parece interesante también cuando dice, bueno, que no quiere cargos, esto también ya lo hablamos, ¿verdad? Acá nos habla Mario de la época de Alfonsín, por ejemplo, del ministerio y demás, como muy fuerte. Tiene una consecuencia física con todo esto. A ver, de haber trabajado mucho tiempo. Sí, a ver, Estela. No, yo sé que él se decía hipocondríaco, porque tenía una enfermedad que parecía que era cáncer. Él pensaba que era cáncer, entonces se fue a Estados Unidos, ahí le dijeron que tenía el mal de Hawking. Bueno, eso también le afectó mucho, y bueno, a partir de él, de ahí, él hizo muchos proyectos para salud pública, para la gente, para la sociedad. Perfecto, perfecto. Él venía con todos estos proyectos, pero acá también pensándolo, lo que vemos es que fue muy traumatizante su trabajo en el ministerio. Él habla de trauma directamente, ¿sí? Entonces, Bueno, es Alfonsín una persona que se ha psicoanalizado. Lo traumático a ustedes les tiene que decir como esto que nos invade de alguna manera y como que lo vivimos de una manera quieta, por decirlo de alguna forma. Vieron que hay situaciones o personas que nosotros nos quedamos como que no podemos procesar lo que está pasando, al menos en un primer momento. Eso sería lo traumático, ¿sí? Él emplea la palabra trauma en cuanto a su labor y a su trabajo en el ministerio. Es decir, que evidentemente acá hay cosas que lo sobrepasaron, ¿sí? Hay cosas que él no pudo manejar, ¿sí? Y que fueron traumáticas. Y tiene una consecuencia física, ¿sí? Tiene este tumor y demás, que él lo atribuye como
la canalización de lo traumático también, ¿está? Nosotros tenemos un cuerpo que nos acompaña toda la vida y que muchas veces es el portavoz de lo traumático, ¿está? ¿Qué significa? Que nos enfermamos, ¿sí? Porque no podemos hacer otra cosa, entre comillitas, ¿está? Sí, Martín. Sí, perfecto lo que decís. Lo que yo digo es que nosotros no tenemos un cuerpo, nosotros somos un Sí, cuerpo. perfecto. Y me parece importante la diferencia, porque si tenemos es que podemos no tenerlo, pero está todo bien. No, 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 no. Nosotros somos un cuerpo. Si no tenemos Perfecto. ese cuerpo, no somos nada, no existimos, fuimos. Exacto. Porque la valoración nuestra, por ahí, o a lo mejor en la mía, lo racional es tan importante, tan dominante con la cultura greco-romana y todo eso, que es como que el cuerpo es la cárcel del alma de Platón. No, 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 querido, te equivocaste. Somos un cuerpo. Dale bolilla porque vos sos eso. Te guste o no, es así. Obviamente después viene la tarea intelectual, pero somos un cuerpo. Eso es lo que Perfecto, quería decir. perfecto. Bueno, muy buena la corrección. Somos un cuerpo, me quedo y quédense con esa frase. Es real. No es que tengamos un cuerpo, ¿sí? Yo usé el término tenemos sin pensarlo. Está muy bien la corrección de Martín. Yo les quería hablar de un cuerpo que existe durante toda nuestra existencia, ¿eh? Nacemos con este cuerpo y morimos con este cuerpo, ¿eh? Es una continuidad nuestra y precisamente nuestra edad la sentimos en declive en el cuerpo. Es como el punto de inflexión nuestra. Porque por más que tengamos la plenitud de nuestra mente, gracias a Dios todavía y demás, y esta puede seguir creciendo si no tenemos grandes dificultades de otro tipo, es algo que puede seguir creciendo, está en un cuerpo donde nos limita alguna cosa, ¿está? Entonces, el cuerpo es el que nos marca, para mí, el paso del tiempo. Bueno, para mí y para muchos autores. Habla del optimismo y del pesimismo. Dice, estoy pesimista en lo cotidiano, pero con el recomienzo de la democracia en Argentina, dice, estoy con optimismo, con ganas, con respecto a la salud y colectivamente, ¿sí? Eso me pareció importante, hablar de un cierto pesimismo, también en esta realidad objetiva que podemos palpar todos los días, y en este optimismo también en sus ejes más fuertes, ¿no? Con lo de lo traumático y con lo de la enfermedad se le presenta la idea de muerte. ¿Qué piensa de esto? Él no es católico, dice no ser católico. Perfecto. Sí. Y bueno, de eso le traen ciertas inquietudes a él, de lo que es la muerte, porque no la conoce, porque es lo desconocido. Eso es lo que tiene miedo, a lo desconocido, dice. Bien. Sí, sí, eso es lo que yo interpreté. Y bueno, pero él piensa, como es un hombre muy capacitado, piensa que es la ley de la vida y que esas cosas van a suceder sí o sí. Bien, Bueno, bien. y tiene temores, sí. Y sí, sí, porque ya de por sí, naturalmente era un señor hipocondríaco, así que que miedo estar constantemente en eso. Sí, no, y en el diálogo con otro médico, porque Bernardini es médico, vieron que habla de que es más fácil, en vez de tener otro cáncer, un resabio del cáncer que tuvo,
que es más fácil tener a cierta edad un accidente cerebrovascular, por más que los laboratorios nos digan que estamos fenómenos. Bueno, eso me hizo prestar atención también a mí, algo que, bueno, vieron, siempre es cierto, esto es algo que hay que tener en cuenta. Sí, Martín, sí. Hay otro tema, es el tema de ser hijo único, cómo vuelve sobre eso varias veces. Ah, sí. Un tío Como lo que el haber sido hijo único, yo lo asocio a cama de oro, digamos, donde le permitían todo, él de alguna manera lo dice, pero vuelve sobre el tema y es como que los amigos que él reconoce, que fueron un poco sus maestros, son los que lo sacan de esa situación. Y me parece que no siempre están así, que el hijo único tiene muchos perjuicios, tiene muchos beneficios también. Tal cual, tal cual. Yo no lo preparé como tema porque ya lo hemos en otras oportunidades, pero ustedes se acuerdan del hijo único. El hijo único es este hijo que recibe todo el amor, toda la atención, y hay una frase que a mí me encanta de Freud que habla de su majestad del bebé, cuando nace un bebé en una familia, él habla de su majestad del bebé. Su majestad del bebé en el hijo único, desde lo personal, al menos mientras es único, yo creo que sigue existiendo. Es decir, todo el mundo está en función de este niño, de esta niña, donde está rodeada de gente mayor. Él habla de tías, ¿no? Fíjese, también vimos otro personaje que tenía tías maestras, y da la sensación, por sus figuras más significativas, que es un tío del campo y un primo grande de La Plata, y Alfonsín, o sea, sus personas más influyentes, el nombre de esas tres. Pero a mí me dio la idea con lo de hijo único, que ha tenido pocos límites también puestos en lo que es su familia originaria. Me parece que debe haber sido muy mimado, muy querido y con poco límite, que encuentra el límite en este tío que lo lleva al campo y se hacen estas visitas al campo solos, ¿no? Donde uno no... Sí, No a lo ver, hemos mencionado, no, porque no lo hemos mencionado, pero bueno, no hace a la cosa fundamentalmente, pero era de acá, de Bahía Blanca. muy Sí, bien, era de sí, tenés razón. Y el tío, el campo, todo en esta zona. Viste que acá hay gente importantísima, Mario, la verdad que, bueno. Sí, sí, a mí también me encantó, cuando leí de Bahía Blanca, me encantó la historia. Sí, gracias por tal. Como Martín. Digamos, que es una especie de licencia que haga referencia a lo local de ustedes, digamos. Los de afuera se lo permitimos, todo bien. Vos no sabés las cosas que hay en Bahía Blanca, Martín. No, acá no nos podemos achicar. Bueno, no, pero bien. Esto está... bueno, pero lo del hijo único que decía Martín en cuanto a que si trae beneficios, y trae las dos cosas, como tener 5 hermanos, trae las dos cosas, o sea, trae beneficios y trae dificultades, ¿sí? No necesariamente son tan especiales como en alguna época se creyó también, ¿eh? El hijo único tiene beneficios que los demás no tienen, ¿sí? Y también cargan con el sobrepeso de todo un montón de expectativas, de todo un montón de ilusiones, de todo un montón de cuestiones que son muy pesadas para llevar en una mochila toda la vida, porque tenían que ser, bueno, como estos grandes también se lo imaginaban. Me surge que este hijo único ha tenido pocos límites, ¿sí?
y que ha encontrado en la vida personas muy significativas, estos dos varones, y el tercero, Alfonsín, también que hace una distinción en lo que es carácter de Alfonsín y de él, ¿no? A ver, Martín, ¿qué querías aportar? Después vamos a esta distinción. Digamos, lo interesante es que él no tiene hijos con ninguna de las dos mujeres. Bueno. Y además de eso, después arranca con todo el tema de la soledad, de la necesidad de pareja al no tener familia, digamos, al ser poco. Vamos a entrar. Abre un capítulo interesante, digamos. Abre un capítulo muy interesante. En lo de los hijos, pareciera que en la primer cuestión fue por decisión de ambos no tenerlos. En la segunda intenta y bueno, no viene el hijo, o sea que en definitiva no tiene hijos. Esto es muy interesante porque me parece que es la primera persona que vemos que no tiene hijos. Y está muy... Sí, a ver, Estela. La familia, los padres, también tenían una familia muy cortita. Él es que no tenía casi familia. Claro. Porque muy cortita la familia. O sea que ya viene con algún problema genético, puede ser de él, ¿no? El problema de genético, y no la señora. Perdón, ¿Sebrelli tenía hijos? ¿Cómo? Ah, no, tenés Sebrelli. tenés razón. Sí, Claro. sí. Claro, pero con otra condición sexual, ¿viste, Martín? Sí, te iba a decir más normal, pero bueno, no, mejor, como esta clase queda grabada, mejor no lo digo. Pero no, quiero decir en Sebrelli ni se notó la posibilidad de un hijo y en lo menciona incluso, le preguntan si tiene hijos o no. Y él aclara que no. Pero bueno, la consecuencia de esto está a nivel del amor, que va a ser la última frase que yo les voy a leer, pero si quieren la comentamos un poquito, que él habla de una dependencia con la pareja, muy interesante también acá, y es con la falta de hijos, precisamente. Él hace la diferencia él mismo, ¿sí? ¿Qué dice de la pareja? A ver, en estos últimos años. Claro, relaciona el amor con eso, con la dependencia en la pareja. Exacto. No sé si alcanza a decir que no, el amor es la dependencia, pero le da una importancia muy grande a la dependencia. Muy grande, porque es su realidad, y él dice, bueno, se dará distinto cuando uno tiene hijos, pero acá dice, no es que yo la ame más ahora, pero en realidad como que la necesita más, ¿está? Entonces... Se necesitan, parece. Sí. Bueno, últimamente me estás corrigiendo todo, Martín, ¿eh? Estamos al horno. El año que viene lo da Martín el curso. No, gracias. Sí, tal cual. Sí, yo hice hincapié en bueno, pero necesitan los dos. Esto, claro, es una pareja de muchos años y una pareja sin hijos, donde evidentemente acá la dependencia tiene que ser como muy absoluta también en alguna cosa, ¿no? Que él la destaca y él considera que es el amor así. ¿Se arrepiente de algo, Neri? De no haber escrito más. Perfecto. De no haber escrito más. De no unir más la literatura con la política, ¿sí? Que acá hubiera sido algo muy, muy interesante, pero también se arrepiente de no promover más ideas sociales, fíjense,
Me parece que acá es un tema de los demás, no de él. Él tiene muchas ganas, ¿no? No ha encontrado los espacios o no lo llaman a espacios donde pueda desarrollar. Bueno, se arrepiente de esas cuestiones. Después, cuando habla de el carácter de Alfonsín y de su carácter en cuanto a personalidad, a ver si quieren comentar algo por allí. Dice que él no tiene carácter de Alfonsín, es débil con respecto a Alfonsín. Bien. A veces las cosas no salían porque es por el carácter mismo que tenía él. En cambio, Alfonsín se imponía. Perfecto. Y decidía, bueno, y así lo podías lograr, ¿no? Pero él, pobre, bueno, fue una buena persona que no podía salir de lo que era. Sí. Él habla algo de la agresión. ¿Qué les parece a ustedes la agresión en la vida? A ver. A ver. En la vida Sí, de todos, ¿no? A ver, Martín. Sí, se arrepiente un poco de no haber sido un poco más enérgico, un poco más, Ahí está. no sé si decir violento, pero pelear más por las convicciones Por lo de él. suyo, Siempre tal cual. las cosas le llegaron porque se las ofrecieron. Perfecto. Habla un poco de su mérito, bueno, por lo que sea, pero me las ofrecieron, yo no las busqué. Tal cual, medio y ahí, como... bueno, la diferencia. Él habla de una casualidad acá, evidentemente si le ofrecieron algunos cargos algo tenía que ver, pero no fue como buscado por él o vieron, qué sé yo no sé si uno busca o lo buscan, pero en realidad es esto de una combinación de ambas cosas. La Y agresión un poco es... se arrepiente de, Sí. se arrepiente de no haber sido más vehemente en la Exacto. búsqueda de trascendencia, digamos. Exacto. Decirles que una cuota de agresión es muy interesante en la vida e importante para vivir, es decir, no significa esto ser agresivo, pero me parece que la agresión que él se refiere es una agresión que no llegó al punto que él, al menos en esta época de la vida, piensa que podría haber llegado si se hubiera impuesto más alguna idea, algún proyecto, alguna cosa. Sí, nosotros no usamos mucho ese término agresión, digamos, en la búsqueda de objetivos, de cargos. Él usa un término agresivo, dice algo así, un término sí. Que quizás los ingleses sí la usen más en el devenir, ¿cierto?, de estar buscando cosas. A mí por lo menos me extraña un poco usar la palabra agresión ahí. Sí, pero sí, no, incluso venir de una terminología. porque también la palabra agresión tiene mala prensa, o sea, no, y por eso empecé el discurso diciéndoles que una cuota agresiva es necesaria para vivir, o sea que en realidad es como lo consideramos, si nosotros decimos que una persona es agresiva, nos estamos refiriendo a una agresión negativa, ¿sí? Por eso sí No está es un mérito. Exacto. ¿Cierto? No se considera un mérito que sea agresivo. Exacto, totalmente de acuerdo, Mario, totalmente de acuerdo. Pero bueno, él tiene como esta idea, al menos en este momento de su vida. Yo siempre pienso que nuestras conductas de jóvenes tuvieron sentido en los momentos, en las etapas evolutivas por las que pasamos, o en los momentos evolutivos. Nuestras conductas, todo lo que hacemos, todo lo que decimos, todo lo que pasó. Por supuesto, cuando tenemos 70 años y miramos para atrás, decimos, bueno, en ese momento podría haber hecho otra cosa, con algunos temas, con algunas conductas,
con algunos ofrecimientos que tuvimos, con algunos decir que sí, decir que no en un momento determinado. Sí lo vemos, esto es ver las cosas con el diario del lunes, ¿no es cierto? Es decir, es algo que también, por suerte, la vida es un gran aprendizaje, seguimos aprendiendo, y por ahí nos arrepentimos y dijimos, mira, yo si en aquel momento me estaban ofreciendo un trabajo tal, y yo en aquel momento, si lo hubiera aceptado, capaz que mi vida se hubiera transformado, bueno, capaz que sí, capaz que no, ya, pero es muy típico esto de una reflexión de lo que podríamos haber hecho, ¿sí? Si hubiera pasado tal cosa. Ya les digo, es una reflexión que yo siempre hablo con todos los pacientes, que en aquel momento, cuando hicimos lo que hicimos, tenía el sentido del momento, ¿sí? Entonces, no sirve de mucho arrepentirse, por ahí podemos imaginar cómo hubiera sido nuestro futuro si en vez de sí hubiéramos dicho que no a algo, ¿sí? Pero les quiero decir que, bueno, lo estamos viendo con este momento de nuestra vida que está muy rico en experiencia, que está muy rico en momento de serenidad de alguna otra cosa, que nadie ya busca un cargo, que nadie ya busca un sobresalir en alguna cuestión, que ya nadie compite tampoco con el otro. En realidad estamos en un momento donde estamos un poco más allá del bien y del mal en alguna cosa, ¿no es cierto? Tenemos mucho caudal de experiencia y entonces nos hace colocarnos en situaciones donde, bueno, uno ve al joven y no les pasa que uno dice, uy, ¿cuánto le falta en alguna cuestión, no? ¿Cuánto le falta por vivir? Porque ve esa carencia que seguramente nosotros la teníamos igual o peor o distinta, ¿sí? Pero esto es lo que nos dan los años. Alguna ventaja tenemos que tener, sí, Martín. Interesante eso de qué injusto que somos nosotros con nosotros mismos cuando nos miramos con el diario del lunes. Sería medio el resumen de lo que vos decís. Sí. Como, qué sé yo, cuestionar la forma en que España colonizó, conquistó América. Qué fácil es decirlo ahora. Claro. Pero me cabe mucho esa reflexión. Qué injusto, qué crueles que somos a veces con nosotros cuando hacemos eso con la experiencia de hoy. Exacto, exacto. Otro tema que me quedó de Neri es cuando habla de las semillas que tenemos y que no germinaron. El concepto de la semilla, el concepto de la potencialidad en nosotros. Cómo en esta etapa, de alguna manera, pueden empezar a alargar algunos brotecitos, que pueden no durar mucho, pero hay vida ahí, hay potencialidad, digamos. Sí, y hay descubrimiento de algo oculto, y sí, o de algo que no había aparecido, ¿no? En esto yo creo que ayudan mucho estos cursos, donde la persona puede como brotar en algunos aspectos, ¿no? Que quizás no los haya desarrollado antes, o no se haya dado cuenta antes que los tenía como posibilidad. Sí, eso está muy, muy bueno. Él se nota a sí mismo con una buena autoestima, con una buena autoestima. Esto también es muy importante en esto de un balance de vida de alguna manera, o una reflexión de vida, y por ahí también lo estoy asociando con lo injusto que dice Martín, ¿no?
porque la autoestima también se va desarrollando a lo largo de la vida. En este hombre se nota que tiene una buena autoestima creída por él, ¿no? Que dicen, dice que la gente dice, Neri, ¿no? Neri, como, y acá viene el prestigio, y acá viene todo un montón de conceptos como diciendo, bueno, se la cree en algún punto, que está buenísimo, porque hay gente que a los 70 no se la cree en ningún punto. También está esto otro. Y necesitamos una autoestima para vivir de una manera más o menos sana. Se necesita la autoestima. Bueno, él la tiene. ¿Qué les parece? Marta, tuvo la particularidad de que ocupó la Secretaría de Salud hasta mediados, digamos, del gobierno de Alfonsín. Claro. 1 año y medio, 2 años, o sea, no estaba en el gobierno cuando el último año y pico de Alfonsín, que es lo que desacreditó a unos cuantos, ahí cierto, la etapa complicada. Es como que quedó excluido de eso. Creo que eso lo preservó en cierta manera. La tarea de él fue bastante aprobable, digamos, en todo momento, ¿no? Bien, bien. Bueno, pero vieron que también en varias partes él habla de una parte personal y de una parte social, ¿no? Vieron que él hace unas distinciones. Y en realidad la autoestima es esta que juega en los dos campos, ¿sí? Y es esta autoestima que se logra mucho por los logros que uno tiene. Entonces, es también, les quiero decir, la concientización de esta creencia. Y cuando habla de este libro que leyó de adolescente, de la gloria de Don Ramiro, eso porque me parece una parte poética y muy, muy significativa de qué le gustaría a él, ¿no es cierto? Una vez que no esté, yo lo tomé para ese lado, ¿no? A ver qué les pareció a ustedes, capaz que han hecho otra interpretación. Que le pase lo mismo lo que le pasó a don Ramiro. Don Ramiro, Santa Rosa de Lima, le dejó una rosa en la sepultura, y eso lo redimió. Cualquier cosa que le haya pasado a él. Y él quería que la gente lo recordara de esa forma también, ¿no? Sí, es una fantasía, pero bueno, eso le gustaba a él. Es una fantasía, pero simbólicamente, fíjense, como yo lo tomé como algo tan sencillo y maravilloso, esa rosa, ¿no? Tan como simbólico, esa es la palabra, ¿no? A ver, Martín, no sé, u otras interpretaciones, a ver. Sí, lo simbólico. Pero la otra cosa que a mí me surgió de inmediato es el ego. Querido, ¿vos querés que una santa te tire unas rosas? Sí, por eso decimos que es una fantasía. Claro, paremos la mano. No importa, antes todo bien, pero creo que baja un poco, ¿eh? Salió el hijo único. El ego del hijo único, tal cual, tal cual. Sí, acá está subido al caballo y bueno, en algún punto, porque fíjense que él mismo se autopercibe como una persona que no pudo en algún punto también imponerse o imponer su idea o lucharla más. O sea, creo que tiene ambas reflexiones, pero bueno, lo de la rosa me pareció poéticamente muy bueno, ¿no? Muy bueno.
Algo dentro. Él no se analiza, pero se analizó en algún momento. ¿Cuándo se analizó? A ver, Mario, a ver. Yo recuerdo que dice que lo traicionó el psicoanalista. Ah, Ah, sí, lo claro. traicionó. Bueno, eso es simbólico también, pobre, el Simbólico, otro claro. se murió, se murió. Pero es cierto que Eso por lo menos. los pacientes nos colocan en algunos lugares que también son, No pueden siquiera ni morirse, ¿cierto? no es ni Si uno lo siquiera, necesita, ni uno siquiera, lo necesita, ¿cierto? es cierto, es cierto. Bueno, Ya, pero ¿por señor. qué hace análisis él? A ver, Ah, Por el divorcio. por el divorcio y sentía Siempre mucha las mujeres, culpa. siempre las mujeres complicando. Sentía mucha culpa acá, entonces no sabemos las circunstancias por las la cuales, primera, claro. pero fue su decisión y fue lo que lo llevó a consultar, ¿no? Y tiene la mala suerte que se muera su psicoanalista y bueno, a partir de allí, pero se lo nota una persona que está trabajada un poco psicológicamente, no dice cuánto tiempo y demás, pero bueno, se piensa y se va para un lado y va para el otro. Está bien, eso se advierte, ¿eh? ¿Alguna otra cosita que les haya... eh, le pregunta cómo es vivir a los 80, o si hay distinción entre los 70 y los 80. A ver si podemos ir un poquito por ahí. A ver qué tiene. Sé Sí, que dale, dice que... Martín. Ah, bueno. Escuchamos a Cuéntame, Martín, Martín. después vamos a Mario. A los 70 peleaba por un puesto de senador. Es como que esos 10 años implicaron bajar la guardia, ser un pasivo, digamos. Bien. Eso era. Mario. Claro, es como, sí, similar, como que a los 70 estaba en condiciones de pelear esos cargos. Algo que no sucede a los 80, hace una cuenta, por ejemplo, un cargo de senador son 6 años. Entonces él tenía 83, si lo ganaba el cargo llegaba a los 89, casi a los 90 años, y pensaba que estaba muy al límite de... Él hacía una cuenta con respecto, imagino, a las condiciones o a las capacidades que uno puede tener. Claro, y más siendo Para médico, ver. viste que tienen claras otras cosas. Creo que también su condición de médico acá lo habla de una diferencia entre los 70 y los 80 significativas, ¿eh? Y en esto de los proyectos. Igual dice que a los 80 años se considera un hacedor. A mí me gustó el término, ¿no? Hacedor. Es decir, que se ve haciendo y dice, se ve sano y si uno no tiene grandes problemas familiares, y evidentemente no los tiene, también al no tener hijos no tiene problemas por allí, y bueno, y con la mujer tiene esto otro que es como vamos a terminar. No Lo sé que si dice no... de la, Sí. perdón, no, lo que recuerdo que dice de la mujer actual, que no tiene por qué ser la última. Ah, sí. Sí, El pero problema no, es que No, por la además chica, dice por la que señora, la no mujer por es como 10 años No hay menor que él. garantía. Claro. claro, más bien, no tiene por qué ser la última, al revés. Es muy probable. Es muy probable. O sea, acá también vamos al ego y a la expectativa, evidentemente, no, lo he dicho como chiste, pero el chiste, ustedes saben, Freud lo estudió No es mucho, verdad. tiene mucha relación con lo que en realidad uno piensa y no puede decir de otra manera
el chiste es manifestación de nuestro inconsciente, o sea que es lo que él cree realmente. Y lo dice a modo de chiste. Sí, sí, Martín. Pero la mujer es mucho más joven que él, la segunda mujer, Claro, 10 años. 10 años, 10 Con años. lo cual, como decís vos, a lo mejor es al revés. En fin. Exacto, exacto. Él ha hecho así, y la verdad que en el fondo decía eso. Está haciendo lo que en el Bueno, campo se dice contrafuego. Es decir, me preparo para... Claro, para que no llegue el fuego. Está bien, pero bueno, me parece acá una visión también muy, muy egocéntrica y bueno, pero es lo que lo ayuda también a estar de esta manera en su vida. Le pregunta si la vejez es un tiempo de transformación. Y él dice que no es tiempo de transformación. ¿Se acuerdan lo que dice? ¿Que es tiempo de qué? De superación. No de transformación, sino de superación. ¿Sí? Sí, Martín. ¿No es medio parecido? Porque, en fin, si uno se transforma, una posibilidad es que se supere. Yo no Sí. veo tanta oposición en los términos. Sí, esto me pasaría, a mí me pasó lo mismo que con si lo que su postura ante distintas cosas es por la realidad objetiva, no, perdón, es porque es viejo o porque en realidad, bueno, no, ¿cómo es lo que dice él en un momento? Si es viejo, entonces ve algo particular o porque la realidad objetiva es así, ¿no? Y bueno, ahí como que se disocia. Perfectamente pueden ser compatibles las dos cosas. Ahí está. Y bueno, y esto que estás diciendo vos, yo lo veo también así. Le pregunta, yo creo que fue palabras de Bernardini, si era transformación, si era superación, si era... No, no son palabras de él. Y él dice que no es transformación. Y bueno, y acá nuevamente estamos con tu postura, superar algo es transformarse, o sea, me parece que tampoco puedo pelear con los términos ahí, o es más o menos una consecuencia de la otra, ¿no es cierto? Si yo supero algo, me estoy transformando. Si yo transformo algo, también estoy como corriéndome en un camino, o sea, sí. En realidad es interesante para nuestra edad. ¿En qué medida logramos transformarnos? ¿En qué medida le sacamos el jugo a esta etapa de la vida? Claro. Ese me parece que es a partir de eso, obviamente, aprendemos de tus clases cuando miramos la vida de otros y nos ayuda a mirarnos a nosotros. Sin duda, sin duda. Entonces, bueno, yo me transformé, en fin, ¿cómo fue la película? Es decir, ¿tuvo algún sentido en mi vida esta etapa del ser jubilado y esto y aquello? Difiero del que yo era, qué sé yo, a los 70, digamos, o bueno, a los 60. Bien. Eso me pareció interesante como para meditar, como para la tarea, digamos. Como para meditar, y es esto, hoy hablábamos con Estela de María Fuchs, la del movimiento, ¿no? Y a mí me parece que también está en esta cuestión humana de pensar todo en la vida como proceso y de pensarnos como proceso. Yo siempre tengo un dicho que es mañana hay otra oportunidad diferente a la de hoy, en todo sentido. Es decir,
Y por ahí una noticia nos puede transformar realmente. Yo creo que lo que ya con la personalidad como está en este momento, consolidada y demás, las transformaciones no son como espectaculares, a ver, como podría ser una transformación a los 17, pero no es que no nos transformamos, porque si no, ¿quién no se transforma? El que se muere, simbólicamente digo. Es decir, hay una transformación en esto de pensar, bueno, en el acto de fin de curso. Hay una transformación en pensar en diciembre o en que llegan las fiestas. Hay una transformación, es decir, no nos quedamos en que, bueno, no sé si llego a diciembre, a esto hoy. Es decir, ahí nos quedaríamos como quietos, que es simbólico esto también, nunca estamos quietos, ¿eh? En realidad está quieto el muerto y nosotros no estamos muertos por suerte, pero nos podemos morir simbólicamente. Entonces, me parece que pensarnos, como decía María Fuchs, en un continuo devenir, en un continuo movimiento, y ahí yo creo que hay transformación, dice algo muy interesante también en esta parte que no lo comentamos. Él dice que a esta edad hay que ser avaro con el tiempo. Esa fue una frase que me encantó, porque ¿qué nos pasa con el tiempo cronológico? Tenemos más tiempo cronológico, ¿verdad? Pero esto de ser avaro con el tiempo, a ver, ¿qué nos está queriendo decir ahí? En su interpretación, No nos podemos detener, no se puede detener. Si se detiene, ya no queda nada. En cambio, el tiempo, al hacer continuo, bueno, se da cuenta que lo que va a pasar, va a pasar. Vendría a ser la muerte. Por eso él dice, se aparó con el tiempo. Creo yo, no es lo que me entiendo. Pero bueno, no, está muy bien lo que decís, pero usa esto del avaro con el tiempo desde otro lugar. A ver si alguien se lo acuerda. A ver, Mario. Sí, se relaciona, pienso, en qué se emplea. Muy bien, ahí está. ¿En qué se emplea ese tiempo? Ese tiempo. En como que hay que poner prioridades, y esto está re bueno para pensarlo. Sí, Martín. Claro, son dos criterios. Como dice Mario, tiene razón. Hay que cuidarlo porque tenemos menos tiempo, porque tenemos menos tiempo de vida, pero también tenemos más tiempo para pensar, porque Ahí tenemos está. menos obligaciones. Ahí está, es decir, ahí está. son dos variables que tenemos que conciliar. Ahorrarlo, es decir, cuidarlo, y cuidarlo porque tenemos más tiempo, porque el día tiene 24 horas y nosotros no tenemos obligaciones. Exacto. Es decir, están las dos cosas. Y ustedes escuchan al adulto mayor en términos generales y les dice que no tiene demasiado tiempo. A ver, en esto de, a ver, ya no tenemos los horarios de antes, la estructura de antes, un montón de cosas, y ustedes en el adulto mayor activo no les habla de que les sobra el tiempo. A ver, en términos generales, fíjense, pónganse ustedes mismos, en realidad uno ocupa los tiempos, pero acá a mí me pareció muy significativo en qué se nos va este tiempo. Selectivos en el sentido que decía Martín, tenemos que ser selectivos, muy selectivos. Y realmente dedicarle tiempo a lo verdaderamente importante, ¿sí?
¿Qué significa? Volver a establecer nuestra escala de valores, que la tenemos incorporada, pensarla y pensar, a ver, si me enojo con la vecina porque el perro ladra todo el día, a ver, ¿cuánta energía tengo que gastar en esto? ¿Está? ¿Sí? Y no dedicar mi energía psíquica a estar en una clase, por ejemplo. No sé si soy clara. La avaricia del tiempo la veo en relación a la valoración que estamos haciendo de lo que vivimos y darle la importancia que corresponda. No dar más importancia de la que merece una persona, una pelea, una situación desagradable. No quedarnos todo el día pensando en algo que es un pensamiento negativo, que no tenemos cómo resolverlo, o si ustedes quieren, bueno, pensar otra salida, como le digo a la vecina que por favor calle ese perro que me molesta, o es decir, pero no emplear el tiempo que tenemos. Una que es corto porque nos queda corto, nos queda esto de la vida como un metro y de pensarla, que estamos más cerca del metro que, que del cero, ¿no es cierto? Entonces, es esto, representarnos como en un centímetro y ver que, bueno, realmente estamos como de regalo, sinceramente, viviendo un montón de cuestiones. Y ser avaros con el tiempo en este sentido. Ver a qué le damos importancia, a qué nos dedicamos, a qué, bueno, tenemos ganas de descubrir alguna semilla todavía, que seguramente la podemos descubrir, aunque el brote, como me dio risa lo de Martín, un brote chico, sí, claro, no vamos a brotar como a los 15, pero sí brotaremos de otra manera. Entonces, creo que también la aceptación de lo diferente en este momento evolutivo, ¿sí? Que nada va a ser igual como a los 15, también eso es sabiduría, por más que sea la misma semilla, digamos, ¿eh? Nada va a ser como a los 15 años. Bueno, gente, yo les voy a leer la última, alguna cosa más que les haya quedado de Neri que me quieran decir, o vamos a la última frase acá y nos despedimos. Hablando del querer, ¿cómo es el amor a los 80? El amor es en buena medida reconocer la mutua dependencia, la necesidad del otro. No es posesión, no es que pueda tener algún papel complementario la sexualidad, que yo creo que sigue existiendo toda la vida, pero en un peso muy distinto. Es el tener conciencia de la incondicionalidad mutua, con la otra o con el otro, desde el punto de vista de ella, lealtad total. Pienso que eso se parece mucho a la sensación y percepción del amor. En otras épocas es el componente de deseo que se mezcla mucho más, aunque en general, incluso en la madurez, el deseo no dura tanto como un ingrediente central de la relación de pareja permanente. Bueno, con esto termina el diálogo y con esto terminamos la clase, ¿sí? Acuérdense que nos volvemos a encontrar el 17. Ahora lo voy a anotar y ya les mando el próximo caso. Les agradezco la clase, fueron poquitos, pero son los mejores, así que
remontaron la clase muy, muy bien. Hasta buena dentro de charla. 15 días.